enseñe esta noche. Padre, te damos gracias. Tus misericordias has extendido hasta el día de hoy sobre cada uno de nosotros para darnos la oportunidad de estar en esta noche aquí, disponiendo nuestro corazón a escuchar tu palabra. Pedimos, Señor, que seas tú quien nos estés hablando, Padre. Sigas edificando nuestras vidas, hablando a nuestro corazón, Señor, sobre las cosas que tú sabes tenemos que cambiar y seguir trabajando, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues listos, hermanos, sobre la serie Una Iglesia Modelo, tenemos hoy la lección número 18 que se llama Filadelfia, una iglesia con amor. Y es la penúltima carta a las iglesias que el Señor Jesús manda. Y hoy iniciamos precisamente esta carta a la iglesia de Filadelfia. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículos 7 al 13. Escuche lo que la palabra del Señor dice. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hoy queremos aprender del amor, como el tema de la lección se llama Una iglesia con amor. Queremos aprender del amor, no del amor de Dios hacia nosotros, no del amor de nosotros hacia Dios, sino del amor entre nosotros. ¿Cómo ves? ¿Está bueno? ¿Te gusta el tema? Amor entre nosotros. Curiosamente, Filadelfia se encuentra en medio de dos peores iglesias que hemos estado estudiando. La iglesia de Sardis, por un lado, que está muerto. ¿Se acuerdan del tema del museo de cera? Apariencia de que tiene vida y estás muerto. Y la iglesia de Laodicea, una iglesia vacía, estéril. Esas son las dos peores iglesias a las que el Señor Jesús manda esas cartas. Pero en medio de esas dos está Filadelfia. La verdadera iglesia puede surgir, puede crecer y puede producir frutos en medio de la muerte y en medio donde está todo vacío. ¿Cómo es que lograron ellos nacer, crecer y madurar y dar fruto en medio de esas situaciones de caos? Parece que está muy interesante que sepamos, porque a lo mejor esto puede estar hablando de nosotros como iglesia también.
Vaya conmigo en el libro de Mateo, capítulo 24, que en alguna vez también hemos comentado. Mateo capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por haberse qué? ¿Qué va a pasar? El amor de muchos se enfriará. Fíjense que la palabra enfriar tiene dos significados. Primero, significa dejar de respirar y morir. Y también significa esterilidad. Esto nos habla de Sardis, que está muerto, que significa la Odisea, que está estéril. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos comenzará a ser estéril y a morir. Interesante, ¿verdad? Esta iglesia, la de nosotros aquí, puede ir como la iglesia de Filadelfia. Va a poder surgir en medio de situación tan difícil, crecer y dar fruto y tener vida. Pero hay la terrible posibilidad de que si entre nosotros no hay amor, esto se vaya a morir y no solo enfriar, como dice Mateo 24. Esta iglesia a nosotros nos da una tremendo ejemplo de amor entre hermanos. ¿Qué fue lo que permitió a la iglesia de Filadelfia surgir, crecer, madurar y dar fruto? El amor que había entre los hermanos. ¿A poco es tan importante el amor? Pues fíjense que sí, mucho, muy importante. Por ejemplo, cuando tú has derramado lágrimas, no por tu dolor, no por el problema que tú estás atravesando, sino por el pecado de tu hermano. ¿Alguna vez has llorado porque ves a tu hermano pecar y tú sientes dolor? Me temo que ni por los nuestros a veces lloramos, porque a veces nos tornamos tan fríos, tan duros, que por falta de ese amor, pues no nos interesa el resto. Con que yo esté bien, hay que se las arregle el hermano. Ese no era el pensamiento que movía a la iglesia de Filadelfia. Imagínense que Dios nos dijera a nosotros hoy aquí, esta iglesia no sabe amar. Podríamos decirle al Señor, no es cierto, Señor, aquí sí nos amamos. ¿Podríamos afirmar eso? Así con una claridad, con una certeza, con una seguridad, y decirle, Dios, estás equivocado porque aquí sí nos amamos, que no has oído cómo te cantamos. Señor, si alabamos a Dios, te alabamos a ti con todo nuestro corazón. Señor, sí te amamos, dice sí, pero entre ustedes no se aman. Y Él que conoce nuestros corazones y sabe aún nuestros pensamientos, Él sabe cuando nos estamos criticando entre nosotros. Él sabe cuándo le volteamos la cara al hermano precisamente porque no queremos saludarlo. O a veces hasta le sacamos la vuelta en la calle cuando nos encontramos y no queremos siquiera acercarnos. Que Dios nos afirmara, esta iglesia no sabe amar. ¿Cómo nos caería eso a nosotros?
como una cubetada de agua fría, yo creo, porque Él conoce el profundo del corazón de cada uno y sabe cuando tu actitud precisamente da esa señal, o cuando tus palabras dicen eso. Si nosotros no aprendemos a amarnos, ¿saben qué nos puede pasar? Nos puede absorber Sardis y morir, o la Odisea y estar estériles, vacíos de Dios. Y no sé qué es mejor, estar muerto o ser estéril. Creo que las dos cosas son noticias malas. Yo creo que una iglesia no debe ni siquiera pensar en que pudiera llegar a ese punto o ese momento. Si no aprendemos a amarnos como iglesia, como familia, como hermanos, esta iglesia va a terminar muerta o va a terminar estéril. Y va a pasar a la historia como muchas otras que hemos visto en estas enseñanzas. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto, hermanos? Que no tenemos opción. O nos aprendemos a amar o nos aprendemos a amar. Aquí no hay de otra. O quitamos esas diferencias que tenemos entre nosotros, dejamos de hacer círculos pequeños aquí y otro allá y no nos llevamos unos con otros porque me hace caras. ¿Creen que llegaremos a alguna parte como iglesia con ese tipo de actitudes entre nosotros? No, mis hermanos. Y esta iglesia estará destinada precisamente a morir o a quedar estéril. Y si Dios dice eso de la iglesia, ¿quién puede decir lo contrario? Si Él conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, ¿será acaso la realidad de nosotros que no sabemos amarnos? Porque si amamos a Dios, ¿sí o no? Sí, sabemos que Dios nos ama a nosotros también, pero ¿nos amamos entre nosotros? Esa es la gran pregunta de esta noche o de esta tarde para que cada uno de nosotros debemos hacernos. ¿En qué medida yo amo a mi hermano? Un hombre se acerca a Jesús y le pregunta cuáles son los 2 mandamientos más grandes de todos. Y Jesús no le habló del evangelio, Jesús no le habló de servir, Jesús no le habló de ser fiel, Él habló del amor. De 2 tipos de amor, amor a Dios y amor al hermano. Esto coloca entonces al amor como una de las más grandes evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. La palabra es muy clara y lo vamos a mirar más adelante, que si tú no amas a tu hermano, tú no conoces a Dios. Y si tú no conoces a Dios es que no has nacido de nuevo. Así de tajante, así de claro, y no hay vuelta de hoja. Dios lo dice así. Nosotros no podemos acomodarle, ni agregarle, ni quitarle. Es Dios hablando a su iglesia. No hay más grande evidencia de que una persona es nacida de nueva que ame a Dios y ame a sus hermanos. Hermano, pero yo hablo en lenguas. Qué bueno. Hermano, pero yo no falto en las iglesias y canto muy bonito. Adoro a Dios con todo mi corazón. Qué bueno. Hermano, pero yo evangelizo en la calle a toda persona que me encuentre. Está perfectamente bien también. Si yo soy un líder en mi casa, amo a mi familia, instruyo a mis hijos,
perfecto, está bien. Pero si tú no amas a tu hermano, de nada sirve lo que tú puedas hacer. ¿No dice así Primera de Corintios capítulo 13? Nomás para recordar, vámonos ahí. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada, de nada me sirve. ¿Cuántos saben que nuestras justicias son como trapos de inmundicia? Trapos inmundos. Si no amamos a Dios y no amas a tu hermano, de nada sirve todo lo que puedas hacer. Primera de Juan capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan 1, 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Permítanme ver otra cita, por favor. Primera de Juan 3, 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En esto se manifiestan ¿quiénes? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que hacen justicia y aman a su hermano. ¿Cómo se manifiestan los hijos del diablo? Los que no hacen justicia y no aman a su hermano. Así de sencillo, así de claro, así de directo, no hay rodeos. Será bueno entonces preguntarnos, ¿en realidad yo soy nacido de nuevo? ¿En realidad soy creyente? Porque si como iglesia no aprendemos a amarnos entre nosotros, entonces ¿a dónde estamos caminando? ¿Cuál es nuestra meta? Pastor, esto suena muy drástico. Sí, es drástico y además es muy serio, porque es Dios quien lo está diciendo. Si tú no amas a tu hermano, es una evidencia de que no conoces a Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice su Biblia? Es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? No podemos amar al hermano si no podemos amar a Dios si no podemos amar al hermano. Apocalipsis 3:7. Creo que hemos entendido la importancia de esta palabra amor. Vamos al estudio de esta tarde. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia.
Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Filadelfia es la unión de dos palabras. Filos, que significa amor, y Delfos, que significa del mismo vientre u origen. Entonces, Filadelfia quiere decir amor entre hermanos o amor de hermanos. La palabra filos también quiere decir asociación y sociedad. Entonces, el amor entre hermanos es amor entre nosotros que debe ser de asociación o de sociedad. Una asociación es cuando una persona o más personas se unen para lograr, por ejemplo, poner un negocio. Unos ponen el capital y otros ponen la mano de obra. Por separado no podrían lograr nada, porque si tendría el capital no tendría la mano de obra, o tendría la mano de obra y no tendría el capital. Entonces se unen bajo un objetivo común, pero algo en común que pasa es que el equipo espera que uno que está más capacitado que otro, por ejemplo en el juego de fútbol, creo que uno no puede enfrentar a 11 jugadores del equipo contrario, sino que tiene que hacer un equipo con el suyo. Pero si este equipo está esperando que venga el más hábil y más capacitado, pues ya le dejan hacer a él todo el trabajo. Y déjeme decirle que en la iglesia no hay Cristianos Ronaldos, que no hay Michael Jordan. Les pasan ellos la pelota y ellos hacen todo. En la iglesia no es así. La iglesia, el trabajo es en sociedad, es en equipo, donde cada uno pone su parte. Un equipo donde solamente uno hace todo, ese equipo es un fraude. Una iglesia donde solamente unos pocos trabajan, también es un fraude. Porque entendiendo la iglesia como equipo, se entiende que todos trabajan, que todos son los que llevan la carga. Y tú como parte de una iglesia comienzas a pensar que hay que apoyar al equipo, impulsar al más capacitado y dejarle que todo lo haga el más joven, el más entusiasta, el más consagrado. Entonces estás mostrando una actitud de falta de amor, porque tú no estás poniendo tu parte. En el momento en que uno nace de nuevo, lo que comienza en uno es el deseo de ser parte de un equipo. Es un deseo no solamente de ver lo que otros hacen, sino un deseo de estar y de hacer. Entonces, amar no es dejar que todos hagan, que los demás hagan todo. Amar a mi hermano es poner mi parte, es ayudar para que él no haga todo. Si tú estuvieras en un equipo, tú esperarías que alguien te ayudara, aunque sea fuera un poquito, ¿no? Entonces, amor no es solamente tirar la responsabilidad, cruzarnos de brazos y no hacer nada para ayudar. Amar al hermano no es solamente sentarme en un lugar, aplaudir y ver qué bonito está trabajando, sino precisamente es poner nuestra parte. Amor es estar en equipo. Amor es estar haciendo las cosas todos juntos. ¿Has visto alguna vez cómo trabajan las hormigas? ¿Has sido un poquito observador? ¿Cómo hacen sus caminos? Sin pico ni pala.
y hacen caminos bien marcados. En el libro de Proverbios habla al perezoso y le dice: oh perezoso, mira las hormigas, que sin tener gobernador ni capitán ni señor, en el verano juntan su comida para el invierno. ¿Quién les dijo a las hormigas que el frío no les va a permitir trabajar en invierno? Y que tienen que ir a traer comida para almacenar para toda la casa, para cuando hace frío y no pueden salir. ¿Quién puso en sus mentes eso? Y ellos no saben pensar, como tú y yo sí sabemos pensar. No sé si a veces tú y yo nos comportamos peor que las hormigas. Eso a mí me da mucha pena. No sé si tú has visto cómo cuando ellos se topan con un pequeño arroyo, cómo hasta hacen puente. Entre ellos se agarran hasta que logran conectar la otra orilla y pasan todos los demás encima, y cuando ya han pasado todos, también ellos pasan. Si has visto algún documental, échale un ojo, nos enseña tremendas cosas. Y cuando tú matas una cucaracha en tu casa y lo dejas ahí todo apachurrado, al rato está así de hormigas, tratando de llevarse ese tamaño de cucaracha que está grande, pero están haciendo esfuerzo y se lo llevan. Eso sí, trabajan en equipo. Deberíamos nosotros aprender ese trabajo en equipo. ¿Tienes idea cómo trabaja un enjambre de abejas? Ellos trabajan por cuadrillas. Hay una cuadrilla de abejas que ventilan la casa y los ves allí en el colmenar agitando sus alas, están ventilando su casa. Hay otra cuadrilla que limpia la casa, está sacando toda la basura, y hasta las otras abejas que murieron allí las están sacando hacia afuera. Y otra cuadrilla de abejas sale a traer agua para el colmenar. Y otras salen y traen polen y miel. Y otras están ahí alimentando los zánganos para crear más abejitas con la reina. Todos trabajan bien organizados. Qué triste que como iglesia no sepamos trabajar organizados. Que cuando alguien quiere hacer algo, el otro diga: no, ¿por qué tú lo estás haciendo? No debíamos todos apoyarnos y decir: gracias que tienes esa voluntad de servir, te echo la mano, trabajemos juntos. ¿Será cierto que Dios nos está diciendo la verdad, que esta iglesia no sabe amar? Esto debe preocuparnos enormemente, porque creo que todavía no hemos alcanzado a llegar a entender qué es la iglesia. Nos reunimos, sí, cantamos y cantamos muy bonito como hoy, fuerte, con ganas, pero nos falta ese otro elemento tan importante que es el amor, hermano. Con ese amor en nuestros corazones se quitan las diferencias, se quitan las envidias, las competencias, los genios, se quitan los malos momentos, y todo el equipo como un enjambre de abejas trabaja en conjunto para un mismo fin. ¿Dicen amén? En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, encontramos una cosa muy interesante. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y allá en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Cómo ven este momento, esta escena ahí junto al estanque de Betesda? Está un hombre que tiene 38 años de estar paralítico. Y cuando el ángel azotaba o removía el estanque, el agua, el primero que descendía sanaba. Si era un paralítico, salía caminando. Si era un ciego, salía viendo. Si era un leproso, salía limpio. Y dice: pero Señor, cuando yo intento descender al agua, y a otros me ganaron. Jesús le dice: ¿tú quieres ser sano? Señor, aquí tengo 38 años esperando una oportunidad. ¿Qué pasó con esa gente que tenía pies y que podía ayudarle? Simplemente pasaban por encima de él. O sea, no les interesaba la vida de este hombre. Y aun cuando estaba ahí postrado e inválido, no les preocupaba. Lo que les importaba era su misma salud, su propia salud de ellos. ¿Y no parece que la iglesia a veces toma esa actitud también? De como hermanos no nos interesamos en la condición y situación de los demás y procuramos solamente estar bien nosotros sin sentir pesar, ni dolor, ni interés por alguien de nuestros hermanos que están sufriendo. Hoy, ¿cuántos pueden caminar por Cristo Jesús? Muchos éramos mancos, éramos paralíticos, cojos, leprosos, pero gracias que Jesucristo vino, nos manifestó su ayuda por amor y nos ha sanado. Los judíos de aquel lugar debieron alegrarse de que este paralítico que ya tenía tantos años ahí esperando, lo vieran caminando. Pero en lugar de maravillarse, cuestionaron el que Jesús lo haya sanado el día de reposo.
porque Jesús ayudaba y amaba a aquel hombre que nadie hasta entonces le había ayudado ni le había amado. Jesús responde en el versículo 17 del capítulo 5, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Entonces, amor es trabajar. ¿Amor qué es? Amor es trabajar. Amor es apoyar. ¿Qué tanto trabajas para el hermano que tienes al lado? Porque dices amarlo. ¿Qué tanto haces por él? ¿En qué has trabajado por él? En nada, a lo mejor ni lo conoces, al que está a tu lado. La iglesia de Filadelfia surge en medio donde todo era estéril y donde todo estaba muerto, porque se amaban unos a los otros. Veían una persona y lo miraban en sus ojos y allí estaba un servidor. Filadelfia tenía un amor entre los hermanos. Todos en conjunto hacían el trabajo, unos por otros y unos con otros, un objetivo en común. Si no amamos a los hermanos como iglesia, vamos a desaparecer. Y yo no creo que Dios nos haya traído aquí para desaparecer. O sea que Dios no va a fallar. Los que podemos fallar somos nosotros. Y yo creo por algo el Señor nos está hablando con esta claridad y tan directo hoy, porque es necesario que atendamos con prontitud y de veras nos preguntemos cuánto estoy haciendo por mi hermano. Cuando alguien se enferma y está en el hospital, hacemos larga fila para apuntarnos, para decirle yo voy a visitarlo, o simplemente ignoramos. En los grupos de oración que tenemos, algún hermano pone una necesidad y con tanta facilidad contestamos y decimos en oración, oramos. ¿Realmente oramos? Porque contestar así nomás, ¿cuál es el chiste? Cuando ponemos allí en oración, ¿de veras doblamos rodilla y oramos por la necesidad? ¿O simplemente para que el hermano sepa que me enteré? Pero ¿de qué sirve si tampoco hago algo? Si no hago nada. Mejor no le pongas orando o oramos, porque no lo estás haciendo. Eso es una mentira. ¿Verdad que no sabemos amarnos? Esto es muy serio. Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Si amar es trabajar, entonces trabajemos, mostremos ese amor a través de la ayuda que nos podemos brindar unos a otros, de amarnos unos a otros. A ver, tú como padre tienes 2 hijos, uno de 8 años y otro de 6 años. El de 6 años tiene ganas de comerse unas galletas que mamá alzó en la alacena. Él está mirando dónde está la caja, pero no alcanza. Va y trae un banquito y lo acerca allí y por más que se estira, no alcanza porque está chiquito. Ahora viene su hermano de 8 años y le dice, déjame subir yo. Y sube él y alcanza la cajita, la baja y se sientan en el suelo. Su hermanito grande le está dando la galletita al hermano chiquito. ¿Cómo crees que se siente el papá viendo esa escena? Ay, qué buen padre soy. Pero qué tal que ese hijo venga, el de 8 años, y le dé una patada a su hermano de 6 años porque no alcanza la galleta y lo escupa.
Tú como papá, ¿cómo te sientes al ver esa escena? Tu corazón se te parte porque es tu mismo reflejo. Y eso está seria la cosa. ¿Cómo sentirá Dios cuando nosotros hacemos algo así con nuestro hermano débil? Cuando Dios ve que entre nosotros no hay amor, que hacemos cosas o decimos cosas para lastimarnos, que a pesar de ver al hermano en necesidad y no hacemos nada por él. Jesús dijo en Marcos 9:42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le hubiera sido que le ataran una piedra de molino y echarlo al mar. O sea, si no haces eso, mejor muere. La palabra filos también significa alianza, pacto y acuerdo. Dile al que está a tu lado, dile, soy tu aliado. Aunque parece que soy tu enemigo, soy tu aliado. Cuenta conmigo. Pero en serio, cuenta conmigo. Yo no te voy a criticar, dile. Te voy a amar. Te voy a ayudar, voy a trabajar por ti, voy a luchar por ti hasta la muerte. ¿En serio? Tú contéstale, ¿en serio? Alianza es un pacto para alcanzar un objetivo en común, pero aún más, alianza es interés. No es solamente por hacer algo, sino con interés. De veras interesándonos por la situación del hermano. Yo amo a mi hermano cuando él se beneficia. Y yo me beneficio también en ese pacto, en ese acuerdo que tenemos. Si solamente yo me beneficio, eso no se llama amor. Si solamente él se beneficia, eso no se llama amor. Eso hace el mundo. El mundo busca beneficiarse de las personas a costa de cualquier otra cosa, hasta de pasar por encima de ellos, de tirarlos al piso y alcanzar su objetivo egoístamente. En una alianza todos o ambas partes tienen que salir beneficiados. Amarnos unos a otros, hermanos, nos beneficia. El que tú le ayudes, el que tú le apoyes y trabajes por él, que le ames, te beneficia a ti y también le beneficia a él. Yo no puedo recibir intereses sin dar nada. La iglesia tiene que aprender y entender que hay que amar para que pueda tener intereses. ¿Qué es lo que tengo que yo dar? Yo soy el que me tengo que dar. Tú eres el que tienes que darte. Una cadena es tan fuerte como cada uno de sus eslabones. No puede ser fuerte una cadena que en medio tenga una cadena de papel china forrado de mucho engrudo para que esté un poquito duro. No sirve. Cada uno de sus eslabones tiene que ser igual de resistentes para que sea útil. La fortaleza de una iglesia no solamente viene del amor de Dios, sino del amor entre los hermanos. Porque precisamente entre los hermanos el amor de Dios se perfecciona. Y con ese mismo amor que hemos recibido de Dios y opera entre nosotros, le podemos amar al Señor. Porque nuestro amor propio no sirve para amar a Dios. Tiene que venir de Él, extenderse hacia los lados y devolverse al Señor también.
Ese es el verdadero amor que va más allá de los intereses personales. El apóstol el apóstol Juan, el llamado apóstol del amor, es quien mejor nos puede enseñar de ese amor. No podremos esperar de Pedro. Él sacaría la espada y nos quitaría la otra oreja. Judas nos volvería a traicionar también por unas monedas de plata. Pablo, no, tampoco. Juan el amado es el que nos puede dejar enseñanzas tremendas. Primera de Juan 3:9. Ese hombre que se recostaba en el pecho de Jesús. Dice, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Juan nos está hablando de una semilla, como aquella semilla que el hombre pone en el vientre de una mujer y se forma un bebé, engendra vida, simiente. Las características, los atributos de Dios permanecen en el creyente y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el contexto se refiere que uno no pueda cometer ningún pecado, sino se refiere a que ya no practica el pecado como un hábito que tenía antes de conocer a Cristo. Mismo Juan en su capítulo 5:18 dice, si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, no quiere decir que el que es nacido de nuevo ya nunca va a pecar. Seguimos viviendo en la carne y en el mundo, y la influencia del maligno todavía es más fuerte, podemos pecar, pero la diferencia es que ya no es una práctica, ya no es algo habitual, ya no es una costumbre pecar. Y si pecamos, tenemos oportunidad de arrepentirnos, venir a Jesús a buscar perdón de nuestros pecados. Por eso dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La palabra adelphos, la segunda palabra, tiene que ver con la palabra simiente. Y la palabra simiente quiere decir hijo del mismo vientre, del mismo origen o de la misma semilla. Si yo nací del mismo vientre que otra persona, esa otra persona no es mi tío, no es mi cuñado, no es mi primo, es mi hermano. ¿Por qué? Porque nacimos del mismo vientre. Juan está hablando de una hermandad espiritual y no de una hermandad física. Habla de todos aquellos que fueron engendrados por Dios, que les ha dado vida eterna, y dice que somos hermanos, tenemos el mismo Padre. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. No fuimos engendrados porque quisimos, porque deseamos o porque pedimos nacer. Somos engendrados porque Dios así lo quiso y nos hizo hermanos. Qué bendición, ¿verdad? Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiesta, en esto se da a conocer, en esto se pone evidente quiénes son hijos de Dios. Todo aquel que hace justicia y que ama a su hermano, ese es hijo de Dios. El que no hace justicia y no ama a su hermano, no conoce a Dios. Si tú no amas a tu hermano, es una evidencia de que no conoces a Dios.
Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por causa de qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y esto es muy claro, está diciendo que no has nacido de nuevo, permanece en muerte. ¿Tú amas a tu esposa? Imagínate que un día tú estás en tu casa, donde tu esposa anda para allá y para acá, anda apurada, vamos a pensar domingo en la mañana, supongamos que la reunión es a las 10 de la mañana, estamos allá en Colima, ¿sí? Y tú te paras temprano, bueno, tú ya te arreglaste y estás esperando que tu familia esté lista, pero no haces nada. Ves a tu esposa que anda corriendo para allá, preparando el desayuno, planchando la ropa, levantando a los niños, a lo mejor puso la ropa a lavar y está corriendo para la lavadora y por todos lados. Ahora, imagínate que tú le metes una zancadilla a tu esposa. ¿Lo amas? No, no lo amas. Porque si lo amaras, le ayudaras. Le dijeras, mira, yo hago los sándwiches, tú arreglas la ropa que pusiste allí, yo plancho la ropa de los niños y yo te ayudo. Ese es amar, ese es ver por el hermano, aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, él es tu hermano, tu hermana. Quiero terminar con 4 formas prácticas para saber que yo amo a mi hermano. ¿Quieres saber si tú amas a tu hermano? A ver, vamos a examinarnos. Paso número 1, porque no soy tropiezo para él. ¿Por qué qué? Porque no soy tropiezo para él. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. En la traducción nueva, traducción viviente, dice, y no hace que otros tropiecen. Entonces, una forma muy práctica para saber que amo a mi hermano es que no sea yo tropiezo para él. Como decíamos hace rato, ¿qué tal que le pongas una zancadilla a tu esposa cuando anda apurada haciendo las cosas para llegar temprano a la iglesia? Cuando un hermano está caído y todavía pasamos por encima de él, no estamos manifestando amor a él, sino odio. Sería bueno preguntarnos, ¿he sido yo tropiezo para alguien? Con mis actitudes, con mis palabras, mis acciones. ¿He hecho tropezar a alguien? No dudes de tu amor por él, duda de tu salvación. Entonces, ¿cuál es la primera señal de que amo a mi hermano? Que no soy tropiezo para él. Número 2, porque me sacrifico por él. ¿Por qué qué? Porque me sacrifico por él. Primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Señal número 2 de que amo a mi hermano es que me sacrifico por él. ¿Cuántas veces te has sacrificado por la persona que tienes al lado, que es tu hermano?
No es amor cuando te sacrificas por aquellos que se sacrifican por ti, por aquel que ni lo conoces. Dios ha llamado a gente a su servicio y los hermanos han respondido con mucho amor a servir aquí en la iglesia. Son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Están aquí para servir y lo hacen con mucho amor. Aun cuando tú vas llegando allí y te dice, ven hermano, te hemos reservado un lugar muy especial. Y tú llegando que dice, no, yo me quiero sentar aquí atrás. Espérate hermano, vente, vamos, tenemos un lugar. Yo me quiero sentar aquí atrás y tiene que aguantarte tu mal genio con que llegaste esa mañana. Ellos te reciben con una sonrisa, procurando hacerte sentir bien. A eso han sido llamados. Lamentablemente no todos cooperan y actúan totalmente diferentes. Debíamos agradecer que nos han apartado un lugar para sentarnos cómodos. ¿O no sería eso lo mejor? Así también nosotros los estamos amando, ¿sí? Cuando solo estás esperando que termine la oración para salir corriendo, eso no se llama amor. Eso es falta de interés. Cuando no te interesa convivir, conversar, conocer, hacer plática a alguien a quien nunca has hablado con él. Sería bueno que en esta tarde te quedaras un ratito más y platicaras con alguien con quien nunca has platicado. Ay, pero es que no lo conozco. Pues precisamente para que lo conozcas, para que hagas amistad, para que sepas por lo menos cómo se llama, para que le ofrezcas tu apoyo. Aquí estoy para servirte. Si algún día ocupas de mí, llámame, yo voy a ir a verte. Sería bonito, ¿no? Será esa familia que se agarra codo con codo a trabajar, a servir a Dios. Sería maravilloso. Con razón Dios nos está diciendo que aquí no sabemos amarnos. Número 3, porque le ayudo en su necesidad. Muestro amor, muestro que amo al hermano, porque le ayudo en su necesidad. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí el apóstol Juan jamás dice que el hermano le pide, sino dice que el que tiene bienes y ve a otro hermano en necesidad y cierra con él su mano, ¿cómo es que puede decir que ama a Dios? Hermano, yo sé que Dios te ha prosperado mucho y yo necesito de tu dinero. Tú como mi hermano y que me amas mucho, debes darme tu dinero. A ese no le des nada. Está manipulando. Aquí dice que el que tiene y ve la necesidad, no que le pidan, sino que ve la necesidad y se extiende para bendecir, ese es hermano, ese es un hijo de Dios. En eso se manifiesta el verdadero amor de Dios, en uno que es nacido de nuevo. ¿Cómo vivía la iglesia primitiva en Hechos capítulo 2, 43 en adelante? Dice que tenían todas las cosas en común, que nadie decía tener algo suyo propio, sino que vendían hasta sus tierras y traían lo vendido a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los pobres, y no había ninguno necesitado entre ellos. Así vivía la iglesia primitiva, así se practica el amor de Dios verdadero. Difícil para nosotros hacer eso hoy, complicadísimo, porque cada quien quiere extender su propio reino y cuidar por sus propios intereses sin importarle los de los demás. Aún en lo más básico, ya no digamos que le compres un carro, una casa. Necesita sustento, échale la mano.
Apóyalo, ayúdalo. El que tiene bienes de este mundo dice, y ve. Eso te va a hacer fuerte y te va a beneficiar a ti. Número 4, ¿cómo sé que amo a mi hermano? Porque me duele su pecado. Y aquí está complicada la cosa. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida, porque me duele su pecado. Dice, el que ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá por su pecado, orará por su pecado, se dolerá por su pecado. ¿Cuántas veces te ha dolido cuando ves a un hermano que miente? Cuando escuchas a un hermano que está chismeando, ¿te duele eso? Él está incurriendo en un pecado. ¿O te da lo mismo? El que verdaderamente ama a Dios y ama a su hermano, se duele de su pecado, porque está manifestando que no conoce a Dios. Y entonces pedirá por él, orará por él, no lo ignorará, no será indiferente. Se comprometerá con él a orar y ayudarlo a entender que no es la actitud correcta que un hijo de Dios muestra con su hermano. ¿Cómo es que tú llegas a amar a una persona? Cuando te relacionas con él y cuando le conoces más. Nuestro amor a Dios no se aumenta de noche a la mañana. Esto se desarrolla a medida que lo conocemos. Y le conocemos cuando pasamos más tiempo con él, igual también con nuestro hermano. Por eso es muy importante acercarnos unos a otros. ¿Cómo puedo amar más a mi hermano? Pasando más tiempo con él, enterándome cómo está viviendo, cómo le está yendo en su trabajo, en su matrimonio, en su familia, en su negocio, en su vida espiritual. Hermano, te veo medio apagadón, ¿qué te pasa? ¿Estás medio triste? ¿Puedo ayudarte en algo? Ese es el amor de Dios que nos hace extendernos a los demás. Interesarnos por lo que están viviendo, no solo preocupándonos por nosotros mismos, no solo amándonos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos amar a alguien? Ni siquiera nos importa pasar tiempo con él, si está bien o está mal, está enfermo, está sano. La clave para amar al hermano es pasar tiempo con él. ¿Por qué tú no tomas un compromiso esta semana de, vamos por lo más bajito, llama a 3 hermanos por teléfono que no miraste aquí? Tú chécale, a ver, ¿te acuerdas? 3 hermanos que no han venido, que no vinieron hoy. Llámalos y dile, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Tienes algún problema, alguna necesidad? Cuenta conmigo. Sería bonito, ¿no? A lo mejor aquel hermano de veras está sufriendo. Puede ser que tenga una necesidad, un problema muy fuerte, que esté desanimado, que esté triste. Una llamadita, fíjate lo que puede lograr.
Cuando alguien está enfermo, no sabes de cuánto valor es una palabra de ánimo, de aliento, no tan solo para el que está enfermo, sino para la familia también que está sufriendo. Amémonos unos a otros, hermanos. Esta sería la conclusión sencilla. Amémonos unos a otros. Filadelfia, una iglesia con amor. Pudo nacer, pudo crecer, pudo florecer, pudo dar fruto en medio de la esterilidad y en medio de la muerte. En medio de la iglesia de Sardis, que estaba muerta, y en medio de la iglesia Filadelfia, Laodicea, que estaba estéril y vacío. La iglesia de Filadelfia, una iglesia débil además, la iglesia más pequeña de las 7 iglesias. Y fíjense las palabras que Jesús le dice a esta iglesia. Lo que significa sencillamente la palabra Filadelfia, que es lo que nos ocupó el estudio hoy, para darnos una lección profunda y tremenda de lo que es amar al hermano. No amar a Dios, no recibir el amor de Dios, sino amar a mi hermano que tengo al lado, de interesarme por él, de esforzarme por él, de trabajar por él, de ayudarlo, de apoyarlo, de extenderle la mano cuando está desanimado, levantarlo cuando está caído, ser un bálsamo para su corazón que a lo mejor está lastimado. Es lo que Dios desea ver en su iglesia, y ese es el reto que nos lanza el Señor hoy esta tarde, que nos miremos unos por otros y nos ayudemos unos a otros, que nos interesemos y trabajemos unos por otros. Pónganse de pie, por favor. Señor, queremos obedecerte, Señor, en tus mandatos, para darte gloria, Señor, para glorificar tu santo nombre y ser ese grato aroma delante de ti, Señor, como ofrenda, Señor, ese perfume como tú lo pides, Señor, ya nos lo has dicho, y queremos hacerlo, Señor, con todo nuestro corazón, para glorificarte solamente a ti, Señor. Glorificarte solamente a ti. Vamos a cantar este canto, hermano, que podamos entonar con todo nuestro corazón como iglesia, para poder llevar ese olor delante del Señor. Amén. Sobre todo a la familia de la fe, pues fuimos formados para servir
siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Vamos a decírselo al Señor. Y somos hechos a tu imagen, Dios, creados en Jesús para bien hacer, y fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Y así, Señor, glorificarte, glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Así es, Señor, juntos como hermanos, Dios. Vamos a decir una vez más: hacerlo todo como para Dios. Y también, Señor, y sobre todo a la familia de la fe, pues fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Somos hechos a tu imagen, Señor, y somos hechos a tu imagen, Dios, creados en Jesús para bien hacer, y fuimos formados para servir, siguiendo tu ejemplo para vivir en ti, Jesús. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, ¿cómo? Haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Y glorifícate, Señor Jesús. Serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Sí, Señor, seguimos tus pisadas, Jesús. Tú eres nuestro gran ejemplo, Señor. Juntos, Señor, como iglesia, llevamos tu palabra, Señor. Seguiremos tus pisadas. Nuestro ejemplo eres tú, Jesús. Seguiremos tus pisadas. Nuestro ejemplo eres tú, Jesús. Seguiremos tus pisadas. Nuestro ejemplo eres tú, Jesús. Seguiremos tus pisadas. Nuestro ejemplo eres
así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Señor, vamos a cantarlo una vez más. Glorifícate, Señor Jesús, serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí, te vean a ti, y exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Otra vez, glorifícate, Señor Jesús, serviremos a tu nombre, haciéndolo de corazón, que al mirarme a mí, te vean a ti, exaltando así tu nombre, una ofrenda agradable a ti. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre. A su nombre. Amén. Dale un fuerte abrazo a tu hermano. Despídete en el amor de Dios. Que Dios te bendiga esta tarde.